Bueno, vamos a empezar. Oney no sé si viene hoy, no me acuerdo lo que me dijo. No lo sé, fíjese. Siempre me dice cuando va a faltar, pero esa vez no me dijo. Entonces bien debe ir más tarde. Pero bueno, ya estamos nosotros aquí, vamos a empezar primeramente orando. Amén, amén. Y yo le voy a pedir a la hermana Tere que si quiere orar. Amén. Entonces, le damos la palabra, hermana. Señor, te damos gracias por tenernos este nuevo día, Señor, aquí en tu casa. Darte gracias, Señor, porque estamos con vida y salud, todos juntos. Y te damos gracias, Señor. Y en este día, Señor, dejamos en tus manos este servicio, Señor, para que nos acompañes y nos des la sabiduría y el entendimiento, Señor, para hacer tu voluntad y seguir tu camino, Señor, en obediencia. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén, amén, amén. En nombre de Cristo. En nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Sí. Vamos a entonces a entonar una alabanza. No estamos apretados. Vamos a hacer como él. Aunque estemos tres, está bien. Vamos a alabar como si fuéramos 1000. Amén. Entonces vamos a cantar esta que de estar siempre gozoso. Dicen, creo que es Tesalonicense, creo que está. Se la saben, ese es el versículo y vamos a ponerle tono. Así. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Siéntense, amén. Siéntense. Dice la palabra y el Señor nos dice que siempre tenemos que estar gozosos. Ese gozo dice que nadie nos lo puede quitar, ni ningún problema en el mundo, ninguna situación, ni nada, porque se lo da a Dios. Amén. Y si nosotros tenemos nuestra fe en nuestro Señor y le creemos y les obedecemos en todo, el gozo debe siempre estar reflejado en nuestra forma de vivir. Y dice, estar siempre gozoso, dice, orar sin cesar. El Señor siempre quiere que tengamos una vida de ¿qué? De obediencia y de oración, porque lo dice su palabra. Y de agradecimiento. Dios valora mucho el agradecimiento y cómo serle fiel y agradecido a nuestro Dios. ¿Cómo? Dígame a ver un ejemplo. ¿Cómo pues decirlo? Amén. Sacarlo desde que lo vea. Así, servirle, alabarle. Amén, amén. Alabarle donde quiera que estemos, poner el nombre de nuestro Dios allá en lo alto, porque Él hizo todo por nosotros. Si estamos aquí, si tenemos la vida eterna y si tenemos la certeza de la vida eterna, es porque el Señor envió a su Hijo a morir en la cruz. Amén. Y ya tenemos eso garantizado, la vida eterna. Pero recuerden, hermano, que tenemos que tener una vida de ¿qué? De obediencia, una vida de oración, una vida de servicio. Pues vamos a tocar un tema ahí que dice sobre los miembros de la iglesia. Y le voy a dar el adelanto de eso. ¿Qué? Buenos días, pasen y siéntense. Vamos a tocar un puntico ahí que dice que somos todos miembros de la iglesia, que nosotros somos el cuerpo de la iglesia y la cabeza de Jesucristo. Por tanto, si cada uno de nosotros, y ahora piensen ahí que lo vamos a tocar más adelante, es miembro de la iglesia, háganse la idea de un cuerpo humano. Está formado por diferentes miembros, órganos, sistemas, etc. Pero cada parte de nuestro cuerpo tiene una función determinada. Los ojos ven, la nariz huele, la boca mastica, siente paladar, los oídos oyen, las piernas caminan, nuestros órganos, el corazón da vida,
los riñones elimina los desechos, el hígado purifica muchas cosas, y en el hígado se forman muchas sustancias necesarias para la vida. Así que cada parte de nuestro cuerpo tiene una función determinada. Entonces, si somos todos miembros de una iglesia, cada miembro, si cada uno de nosotros tiene una función determinada. ¿Y cuál es la función que tenemos? Son los dones que Dios nos da. Unos tienen el don de servicio, otros tienen el don de la predicación, otros tienen el don de evangelizar, otros diferentes dones, ahí están muchos dones. Es decir, cada uno de nosotros tiene un don determinado, que eso determina la función que tenemos que tener dentro de la iglesia. Si usted no sabe cuál es el don que tiene que vivir en oración, tiene que estar en la palabra, tiene que estar escuchando aquí y escuchando la predicación, buscando para que Dios le diga cuál es su don. Porque si usted dice que no tiene don, usted no está funcionando. Usted no está haciendo lo que Dios quiere que haga. Pero eso es importante y eso lo vamos a tocar más adelante. Bueno, vamos a dar un minutico, me salté para la clase. Primero un minutico para una acción de gracias. Recuerde ser lo más preciso posible. Si alguien quiere expresar algo. Yo quiero dar gracias al Señor porque está un poco delicada de salud, pero gracias a Dios y a los médicos que pues ahí salió uno adelante. Amén. Y quiero pedir una oración por mi vecina porque su esposo tuvo un accidente y pues lo detuvieron y va a ser pues deportado. Oh. Entonces ella está solita, tiene su niño. Una oración por ella. Yo ya la invité, le dije que no estaba sola y que aquí nos tenía a nosotros para que no se sintiera sola en cuanto ella necesitara. Aquí estábamos. Amén. Para ayudarla. Vamos, ¿es creyente? No. ¿Es creyente? ¿Cómo se llama ella? No sé cómo se llama. No recuerda, no importa, el Porque Señor sabe apenas todas hablé estas con cosas. ella, Sí, pero le llevaste la palabra. Sí. Eso ya, está ya, bien. yo ya Eso le es dije un que agradecimiento. no estaba sola, que Ya viene. el Señor estaba para cuando ella necesitara y Amén. buscara de él. Buenos días, hermana, adelante. Pase y siéntese. Que no se desesperara. Amén. No se desesperara. Así, ¿alguien más quiere expresar algo? Entonces, bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo voy a orar por esa petición también. Y después vamos a dar inicio a la clase. Entonces, pongamos de pie, vamos a ver. Amado Padre Celestial, Padre Santo y bendito Dios, Señor, venimos aquí delante de tu presencia, Dios mío, para agradecerte, Señor, este día tan hermoso, maravilloso, Santo Dios, que tú has puesto para que nosotros, tus hijos, vengamos aquí a aprender de tu palabra, vengamos aquí a alabarte, Santo Padre, para exaltar tu nombre sobre todo nombre, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por cada uno de los aquí presentes, Señor, y pedimos bendiciones para sus vidas, Dios mío. Te pedimos por aquellas personas que no han llegado, Santo Dios, por alguna causa, y te pedimos que tú cuides y aceleres sus pasos para que no se pierda nada de este día, Señor. Te pedimos por aquellas personas que no pueden estar aquí por alguna situación, ya sea enfermedad o alguna situación que no puedan asistir, Señor, que tú estés con ellos, Señor. De alguna forma tú vayas a llegar este mensaje a sus vidas, Padre Santo. Señor, pedimos, Santo Padre, por las peticiones, Señor, de la hermana Tere. Ella tiene una conocida, una amiga, Santo Dios, que ha tenido problemas con su esposo, Señor, que tuvo un accidente y va a ser deportado. Ella está sola, ella está ansiosa, está desesperada, Santo Dios. Tere ha llevado palabras a su vida, Señor. Te pedimos, Señor, que tú abras su mente, su entendimiento, Señor, para que tu palabra anide ahí, Señor, y ella te reconozca como el Salvador, Señor, como aquel que nos cuida, nos escuda y nos protege, Señor. Pedimos por esta situación, Padre Santo, para que estés con ella ahí, Señor, y tú le des alguna solución a ella, Señor. Sabemos que tú eres el Rey mayor, Dios mío, que todo lo puede, Señor, y que para ti nada es imposible. Gracias, Señor. Gracias, Santo Padre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, te decimos amén, amén, amén. Entonces tomen asiento. Vamos a comenzar. Hoy estamos ya en la cuarta clase. Bienvenida, hermana. Siéntense. Ahí está el libro. Esta ha sido una serie de clases en la que hemos aprendido mucho y vamos a seguir aprendiendo. En la primera clase hablamos de lo que era la santidad y qué cosa es ser santo y vivir esa vida en santidad. En la segunda clase ahorita apartados ¿por quién? Por Cristo. La clase pasada fue muy interesante, una clase
muy positiva en nuestras vidas, porque tenemos que entender que en cualquier situación, estemos donde estemos, nunca vamos a estar solos. Amén. Que siempre estamos con nuestro Dios ahí. Hoy vamos a tocar una clase que está muy buena también, que es apartado en nuestra forma de pensar. Apartados en nuestra forma de pensar. Antes de estar en los caminos de Cristo, antes de aceptarlo en nuestra vida, nosotros pensamos como piensa el mundo. Y todo el mundo sabe cuáles son las obras del mundo. Por tanto, nuestra forma de pensar, aunque pensáramos nosotros que era correcta, teníamos una forma de pensar incorrecta. Desde que recibimos el Espíritu Santo, lo aceptamos como nuestro Señor, nuestra mente, ¿qué fe? Fue cambiando, fue modificando, el Espíritu Santo fue modificando, la palabra de Dios fue modificando nuestra vida, nuestra forma de ver las cosas. Antes pensábamos en cosas del mundo, como vamos a ver ahí, el mundo te ofrece hoy las maravillas, te ofrece lo máximo. El mundo te dice, haz esto y vas a obtener dinero, vas a obtener fama. Eso es lo que quiere el mundo. Las personas del mundo hoy, ¿quién quiere? La mayoría, no voy a decir que todas, pero la mayoría quieren reconocimiento, quieren que vea que lo que está haciendo es algo que está por encima de lo que otras personas no pueden hacer, por tanto van a tener fama. El mundo quiere mucho dinero, quiere, como dice, la buena vida. Es lo que quiere el mundo. La buena vida, todos nosotros sabemos que ya no está en el mundo, que la buena vida está en los caminos de Dios, porque es la vida eterna. Amén. Y si todos han leído la palabra, cuando termina, ¿cuál es el último libro de la Biblia? El Apocalipsis. Cuando se van allá al final, se describe la ciudad maravillosa que nosotros vamos a tener por una eternidad. Esa ciudad que dice que las calles brillan, que son de oro, todas esas cosas magníficas, y que la presencia de Dios está ahí y ya podemos verle siempre. Esa es la verdadera vida, no la que ofrece el mundo. Y eso vamos a estar tocándolo en la clase de hoy. Estamos en la sección 4, tienen sus libritos, dice apartados en nuestra forma de pensar. ¿Quién me lee la idea central? Vivir para Cristo cambia nuestra manera de pensar. ¿Quién dice un amén? Amén. Amén, dice vivir para Cristo cambia nuestra manera de pensar. Y yo le hago una preguntita rápido, respóndamela con 3 palabras. ¿Por qué cambia nuestra manera de pensar? Porque el Espíritu Santo. Amén. Ya el Espíritu Santo habita en ti. Ajá. Recuerden cuando Pablo, y siempre mencionamos esto porque Pablo, cuando tiene la presencia de Cristo y cuando sale no está ciego. Y después dice que de los ojos cayeron como escamas y él pudo ver. Es decir, que él estaba ciego como estábamos nosotros ciegos en el mundo. Y cuando te quitan, imagínate que te quiten la venda y veamos, pero no la realidad esta, sino la realidad que Dios tiene, la realidad que Dios muestra, la vida, el mundo, las cosas delante de nosotros es muy diferente. Eso cambia tu vida, cambia tu corazón, cambia tu forma de pensar, y empiezas a aprender muchas cosas. Y por eso es cuando empezamos en los caminos del Señor y empezamos a tener esas cosas, tenemos esa avidez de querer saber y escuchar y buscar más, porque es como alguien, o vamos a ver el niño cuando nace, que entra a una tienda de juguetes, que todas las cosas la asombran, quiere tocarlo y saberlo todo. Así estamos cuando empezamos. Desdichadamente, muchas veces cuando pasa el tiempo, ¿qué pasa? Que decaemos un poquito, y esa sed de aprender y de saber va decayendo y salimos de lo que se llama el primer amor. Por tanto, una cosa que siempre tenemos que estar exhortando es a que todos estemos en ese primer amor, que esa avidez por aprender más de la palabra del Señor no carezca en nuestros corazones, en nuestra vida. Entonces, hoy vamos a estar en un versículo muy conocido, que es Romanos 12:1 al 5. Es un versículo que se han tocado mucho en muchas predicaciones, vamos a estar en eso. Pero antes de eso, ¿quién me lee y me ayuda con la lectura de la aplicación para la vida? Amén. El mercadeo de productos para influenciar al creyente, diciéndole que mejorará su vida cotidiana y obtendrá reconocimiento económico y social, engrandecerá el ego humano y subirá la autoestima del hombre natural.
que está saturado de libros, programas, expertos y grupos religiosos que prometen cosas que no pueden hacer ni cumplir. Estos recursos no ayudan al creyente a vivir su vida con el poder del Espíritu Santo, ni tampoco lo ayudan con su forma de pensar a vivir apartado, la cual cambia al recibir a Cristo como Señor y Salvador, para que los pensamientos del creyente estén anclados en la voluntad de Dios y a la manera de pensar de Jesucristo. El creyente necesita dejar de engrandecerse a sí mismo y en su lugar debe engrandecer a Jesucristo. A medida que el creyente madura en su vida espiritual, cambian sus pensamientos y se restablecen para enfocarse en Cristo. En esta sesión identificaremos cómo vivir apartados para Dios en nuestra manera de pensar. Dice que en el primer párrafo dice, el mercadeo de productos para influenciar, dice, ¿a quién? Al creyente, diciéndole que mejorará su vida cotidiana y obtendrá reconocimiento económico, social, engrandecerá el ego humano y subirá ¿qué? La autoestima del hombre natural. El hombre natural está saturado de libros, programas, expertos y grupos religiosos que prometen cosas que ¿qué? Que no pueden hacer ni cumplir. Estos recursos no ayudan al creyente a vivir su vida con el poder del Espíritu Santo, ni tampoco lo ayudan con su forma de pensar a vivir apartado, la cual cambia a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Lo que hablamos al principio. Hoy el mundo te ofrece muchas cosas y sobre todo el mundo trata de forma, vamos a decir, diferente a los creyentes. El mundo, con los que habla ahí, que son ya el hombre natural, los que no han recibido a Jesucristo en su corazón, prácticamente Él lo tiene en sus manos. ¿A quién le interesa al enemigo que esté apartado del camino del Señor? A nosotros. El enemigo quiere vernos apartados y la forma de vernos apartados es ofreciéndonos esa serie de cosas. Ya sea hoy todo el mundo conoce las redes sociales. A veces las redes sociales o el internet, si nosotros no tenemos el control determinado, esas cosas van a tomar el control de nuestras vidas. Y le pongo el ejemplo de los niños. Hoy en día los niños, cuando éramos niños, nosotros creo que no había tanta tecnología de tablet y eso. Hoy tú vas a una fiesta de niños, cuando íbamos a la fiesta de niños, en Cuba se hablaba del juego de ponerle, te tapaban los ojos, el rabo al burro, el darle a la piñata para eso, los juegos participativos, qué sé yo. Hoy tú vas a una fiesta de los niños, es posible que haga eso, pero pasan 15, 20 minutos, porque yo los niños míos a la fiesta. Y tú ves todos los niños y dices, qué silencio, nos parece una fiesta. Y todos los niños están, ¿qué? Con el tablet en la mano. El otro día una amiga mía puso una foto en Facebook de que como la hija tiene como 10 años, hicieron una pijamada y en el patio de la casa armaron una casa de campaña, supuestamente iban a dormir, iban a divertirse, iban a estar ahí, y en la foto eran como 8 niños, todos los 8 niños estaban acostados mirando un tablet. Y así pasa, si tú no tomas control, esto que es del mundo va a controlar tu vida y no. Quien controla nuestra vida es nuestro Dios. Es decir, que el mundo te está ofreciendo toda esta serie de cosas para que tu atención, la atención de nosotros, los hijos de Dios, en vez de estar en el Señor, estén puestos ¿qué? En otras cosas. Ahí se hablan de programas, de libros, la televisión, los carteles por las calles, como dice el hermano Ney, que vas por la calle y te ofrecen una cerveza muy radiante ahí, que para qué, los carteles lumínicos en lugares estos que todo el mundo ha visto por las calles, que incitan al hombre o al que sea a entrar, y son caminos de ¿qué? De perdición. El mundo te está ofreciendo eso, el mundo te está ofreciendo negocios y ven aquí que yo te voy a hacer ganar dinero. Si tú entras a las redes sociales, por ejemplo en YouTube hay muchos carteles que salen personas, anuncios, que este año hice así tanto dinero, qué sé yo, que yo te invito para enseñarte a hacer dinero. Es decir, que constantemente te está poniendo en la mente que aquí hay que tener mucho dinero y que el dinero es lo que va a solucionar la vida. Cuando ya nosotros sabemos la verdad y sabemos que el dinero sí es necesario, ayuda, pero no es lo que te soluciona la vida. Porque como digo ahorita ahí, se ofrece de todo, pero muchas cosas que no se pueden hacer ni se pueden cumplir. Cuando te metes a hacer estas cosas, te das, perdí mi dinero, invertí buscando la ganancia que ellos dicen. Y es mentira, no puede. La única cosa que va
a garantizar esa estabilidad, a garantizar nuestra prosperidad, es primeramente poner a nuestro Señor en todo, absolutamente en todo. Vamos a estar viendo esa parte. ¿Alguien quiere hablar de este tema, decir algo? Entonces, como le dije, vamos a estar aquí en Romanos 12, 1 y 2. Yo voy a leer el contexto que viene en nuestro libro. Dice, el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos desde Corintio, y el propósito de esta era preparar a los romanos para recibir a Pablo y las enseñanzas que les iba a ofrecer. Pablo nunca pudo hacer este viaje porque lo encarcelaron en Jerusalén. En el capítulo 12, Pablo, pensando en el futuro que les espera, está animando a los creyentes para que vivan de acuerdo a los deberes cristianos. Y un punto de lo que vamos a estar tocando ahí son algunos de los deberes de los cristianos, de nosotros, y los vamos a estar tocando. Entonces, buenos días, hermano, bienvenidos. Entonces, vamos a Romanos 12, 1, 2, que tenga su libro, el librito. Por favor, si me puede ayudar con la lectura de estos preciosos versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La buena voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Yo a veces veo estas palabras así y me imagino en un carro esto bonito, eso descapotable, que va por la costa y ves el mar así tempranito, así el fresquito, la tranquilidad del mar, la facilidad es agradable y te sientes así agradable, te sientes como en las nubes. Imagínate la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos en la voluntad de Dios, vamos por ese camino con ese auto descapotable así, con el fresquito de la mañana. Convertible. O convertible, ¿no? Descapotable igual. En Cuba le decimos descapotable, pero así sintiendo la brisa, ¿sabes más? Porque eso a mí me encanta. Amén. Yo vivo en una isla, en Cuba es una isla rodeada de mar y sabemos los que tenemos las costas que eso es una sensación maravillosa. Imagínate, cuando tú en tu vida de cristiano estás haciendo la voluntad de Dios, cómo tú te sientes y cómo Dios bendice ese camino, ligerito se te hace. Pero desgraciadamente cuando no estamos haciendo la voluntad, estamos caminando pero ando constantemente tropezones y tropezones y tropezones y tropezones. Y vivimos a veces una vida de cristiano de cabeza hacia abajo. Entonces, bueno, vamos a dividir, como viene aquí los versículos, vamos a primeramente estar trabajando en el primer versículo, vamos aquí a tocar punto por punto. Aquí dice, así que, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué entendemos ahí por las misericordias de Dios? En tu vida como creyente, ¿qué tú entiendes como la misericordia de Dios? O las misericordias, porque son muchas las misericordias que Dios tiene con nosotros. ¿Quién puede aportar de sí lo que siente en su vida como creyente? ¿Qué entiende por la misericordia de Dios? Que seamos obedientes por lo bueno que es con nosotros, por sus bendiciones. Ok, está bien. Eso es lo que usted siente en su corazón. ¿Dónde estábamos nosotros antes? Nosotros merecíamos estar aquí y un día estar frente a nuestro Señor en la ciudad que describí al principio, como dice en Apocalipsis. No, lo merecíamos, no lo merecíamos. Estábamos en el mundo, en la oscuridad. Estábamos, no estoy diciendo que todos lo hacíamos, pero sabes, el mundo se rige por las obras de la carne, la fornicación, la avaricia, el engaño, la mentira, el chisme, las peleas. En muchas cosas hay infidelidades, en eso estábamos nosotros. Sin embargo, ese Dios creador, que dice que creó lo que vemos y lo que no vemos, sin embargo, ese Dios, por amor, nos sacó ahí donde estábamos. ¿Pero de qué forma lo hizo?
Enviando ¿a quién? A su primogénito, a Jesucristo, a morir, a sufrir, porque Jesucristo sufrió en la cruz y llevó una vida difícil. Jesús no tenía casa. Él andaba, no tenía una casa, un techo. Y hoy en día nosotros queremos la mejor casa del mundo. Queremos el mejor carro. Queremos el mejor trabajo, el mejor salario. Cuando Jesucristo vino y caminaba. Caminaba y caminaba. No. ¿Con ella alguna vez leíste en la Biblia que Jesucristo tomó algún tipo de transporte, no sé, a no ser el burrito cuando entró a Jerusalén, alguna carreta? Es decir, entendemos que los discípulos andaban siempre a pie y de una forma humilde. Entonces, nosotros cuando estábamos en el mundo queríamos esas cosas, pero la misericordia de Dios no tuvo en cuenta eso que hacíamos. No tuvo en cuenta si eras un borracho, un jugador, un perdido de la vida. No tuvo en cuenta si eras un asesino, si eras un violador, si eras un corrupto. Él envió a su Hijo por todo el mundo. Esa es una misericordia que en tu corazón debes tener en cuenta. Y como dijimos y cantamos al principio, siempre no vamos a tener cómo agradecer tanta misericordia de Dios. Entonces, es un ejemplo que le pongo a las misericordias de Dios. Son muchas las misericordias que podemos citar aquí. Pero él le dice Pablo, así que hermanos, ruego por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, que lo sacó de donde estaba, que le quitó la venda de sus ojos, que ahora pueden ver la verdad. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo. Recordamos, no sé si fue la clase, hace 2 clases atrás que estamos en Romanos. Busca Romanos 6:13. Pero varias clases atrás. Romanos 6:13. Es rapidito. En su Biblia. Ese versículo lo hablamos aquí. No sé si fue en esta serie o en la otra. Romanos 6:13. Versículo conocido. Que presentéis como los vivos entre los muertos, dice. Parte de eso. ¿Ya lo tienen? Ni tampoco presentéis nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivos, recordamos, ya estamos vivos, ya nosotros no estábamos hundidos donde estábamos antes, que estábamos separados de Dios. Por tanto, si estábamos separados de Dios, estamos espiritualmente ¿qué? Muertos. Ya estamos en los caminos del Señor, ya tenemos vida eterna. Amén. Ya tenemos esa vida eterna. Y que nos pide el Señor que tengamos ¿qué? Sacrificio. ¿Y qué se refiere con sacrificio vivo? Que tengamos una vida para nuestro Dios. Ya no estamos en el mundo, ya no estamos en las obras de la carne, ahora estamos en el Espíritu. Por tanto, tenemos que sacrificar nuestras vidas sirviendo y haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Sobre todo en la obediencia. ¿Es fácil? No es fácil a veces. Todos sabemos que no es fácil, todos sabemos que tropezamos, todos sabemos que el ser humano por naturaleza y por la biología es pecador. Por tanto, tenemos esa lucha espiritual diariamente. Y por tanto dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Ya vimos lo que era santo, ¿verdad? ¿Qué era santo? Apartaros para Dios. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando se refiere a culto racional, ¿qué entienden ustedes por culto racional? ¿A qué cosa es algo que tú le rindes culto? ¿No es algo importante en tu vida como creyente? O si vamos al mundo. Yo antes estaba en el mundo y yo fui a cosas que los santeros llamaban culto. Ellos ponían su imagen, su santo ahí, y ese día le iban a ofrecer. Por ejemplo, en Cuba se celebra, creo que es el 17 de diciembre, el día de San Lázaro. Ponen a San Lázaro con sus muleticas y con sus perritos. No sé si han visto esa imagen. Bueno, ponen esa imagen. Un ejemplo que le pongo. O tienen Obatalá, o tienen Ochum, o ponen su santo, y ese día todo el mundo va a rendirle culto, porque los que creen en eso, para ellos ese santo es lo primero en su vida. Ellos le ofrecen ahí alimentos, le ofrecen dinero, le ofrecen baile, le sacrifican animales, todas esas cosas que se hacen en el mundo, rinden ese culto.
Nosotros estamos en los caminos de Dios, y cuando se habla de culto racional, es el culto que nosotros le hacemos a nuestro Dios. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hemos aprendido aquí? ¿A través de qué? Como dijo el hermano ahorita, la obediencia, el servicio, es llevar, es llevar la palabra a cada rincón donde nosotros vayamos. Y sabemos que no es difícil, sabemos que hay lugares, y se ha hablado aquí en las predicaciones, y lo puede buscar en las noticias, que por hablar la palabra de Dios puede ser encarcelado, puede ser hasta linchado, por decirle un nombre. Y hay personas que están ahí, sacrificando su vida. Aquí teníamos el hermano que estaba en la India. Ya creo que se regresó a su país, no sé si era Guatemala. ¿Se recuerdan a aquel hermano que recogíamos antes para ofrendas para ayudarle? Porque estaba viviendo en un lugar que en la India es difícil. En la India los cristianos son perseguidos. Y por los testimonios que a veces las cartas que leíamos ahí, al principio él le chocaba mucho las cosas que vio. Al principio llevar la palabra difícil. Él sacrificó el tiempo de tener en su país, con su familia, con sus seres queridos, con su iglesia, con los hermanos, por estar en la India llevando la palabra de Dios. Y eso es un ejemplo. Es un ejemplo. Pero cuando usted vive esa vida sacrificada de santidad ante el Señor, Dios te va bendiciendo. Y la obra que él fue a sembrar allá dio fruto. Fue una obra bendecida, ¿verdad? Por eso les voy a repetir. Dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso lo está pidiendo nuestro Dios. Dice en el versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Ya en la aplicación para la vida y lo que hablamos antes, hablamos de algunas cosas que ofrece el mundo. Algunas cosas que el mundo ya ve como normal. Y nosotros, y si alguien quiere rebatirlo, que es el momento, muchos de nosotros vemos estas cosas como normales. Es normal que la gente del mundo, si todo el mundo hace esto, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Yo lo voy a hacer también. Y nuestra mente está siendo que engañada por el enemigo. De muchas formas. El enemigo te conoce y sabe por qué lugar tú eres débil. Sí, sabe dice la patica, porque tú coges, el enemigo sabe cuál es, por ahí te va a atacar. Y muchas veces vemos estas cosas como normales. Y estamos viendo hoy en día, muchas iglesias desdichadamente han aceptado el matrimonio gay. Muchas iglesias llamadas cristianas hoy en día efectúan un matrimonio a personas del mismo sexo. Otras personas no, si la iglesia tal lo hace, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y cuando ven cómo se va distorsionando las cosas. Y hoy en día en muchos lugares se acepta, el gobierno, el mundo, las cosas lo aceptan, pero lo más triste es que muchas iglesias se han visto involucradas en esto mismo. ¿Han conocido alguna iglesia? ¿Han conocido algo de esto? ¿Han escuchado? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces dice: no os conforméis a este siglo, un llamado que no hace el Señor. Este siglo, este mundo está por un camino equivocado. Dice: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se habla de una renovación ¿de qué? Antes entendíamos las cosas así. En una clase que dimos sobre este versículo, yo me acuerdo que ponía un ejemplo y no me acuerdo con qué escribí. Pero yo escribía, yo dibujé un río que iba así, llegaba a una cascada. Todo el mundo sabe qué es una cascada. Dibujaba, por ejemplo, las cataratas del Niágara. ¿Han escuchado? Las corrientes de la catarata del Niágara son corrientes tan fuertes antes de caer, pero tan fuertes que una persona, si va nadando en un bote, por sus propias fuerzas no va a poder evitar caerse, va a caerse. La vida de nosotros, un cristiano, en el mundo va así. Por ese río va todo el mundo, y por esa cascada todo el mundo sabe la caída, todo el mundo va directo a la caída. Nosotros estamos aquí,
nosotros tenemos que tratar de no caer. Pero que muchas veces te ponen el bote y tú mismo con tu brazo vas a poder evitar que no vas a poder. El único que va a poder hacer que tú vayas en la dirección contraria, ¿quién es? Dios, que te haga con su mano y dice, en vez de ir para acá, vas a venir por acá. Por tanto, si tú no te sostienes en la mano de Dios, inevitablemente vas a caer. Y es lo que pasa cuando tú te separas un poquito de Dios. Cuando te apartes de la iglesia. Ayer yo estuve en casa de unos amigos cubanos, ellos son creyentes. Por razones X que él le hablaba a él conmigo, se apartó de la iglesia. Hoy en día no está asistiendo a una iglesia. Él estaba asistiendo a una iglesia, no voy a decir qué denominación, porque no tengo por qué analizar ni cuestionar nada. Pero él me planteaba muchas cosas por las que se apartó. Él canta muy bonito la alabanza, él le encanta alabar a Dios, tiene el don ese para alabar al Señor. Sin embargo, se apartó por cosas que él vio en la iglesia que lo llevaron a pensar que esa no era una iglesia de Dios. Por problemas, yo le explicaba, todas las iglesias tienen problemas. ¿Qué iglesia no tiene problemas? Si tú te vas a cambiar de iglesia constantemente porque hay problemas, eso es lo primero que quiere decir que tú eres un creyente inmaduro. Porque si tú eres un creyente maduro, tú debes entender que cuando tú vas a la iglesia, tú no vas a ir a agradar a ninguna persona, ni vas a buscar la sonrisa de nadie. Tú vas a ir a agradarle a Dios y a ofrecer tu alabanza a Dios. Tú vas a ir a exaltar tu nombre. Y si te estás apartando, puede ser que existan cosas. Pero si tú eres un cristiano maduro, tú eres capaz de identificar cuál es la iglesia verdadera. Y cuando vas a esa iglesia, eres capaz de entender que no existe iglesia perfecta, que van a haber problemas. Pero lo que no está bien es que tú te apartes, porque dice la palabra de Dios que no hagas como muchos que dejan de congregarse. Dios quiere que tus hijos estén unidos. Tal vez no podamos estar, y ojalá pudiéramos estar de lunes a domingo aquí todos hablando la palabra de Dios. Todas, no 4, 5, 10 lo que vemos aquí, sino los 100 miembros de la iglesia que estemos juntos hoy desde tempranito hablando la palabra de Dios. El Señor no quiere que te apartes. Entonces, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quién es el que renueva, como dijimos al principio? ¿Quién es el que cambia en nosotros nuestra forma de pensar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, todos estamos aquí convencidos que habita ¿dónde? Dentro de nosotros. Dice la palabra que somos ¿qué? Templos del Espíritu Santo. La iglesia no está ahí. En la iglesia Dios está presente, pero Dios no habita en la iglesia. Tú para estar con Dios no tienes que estar metido en la iglesia. Dios habita en cada uno de nosotros. Claro, hay un día, o los días que se necesiten, que todo es el punto donde todos nos reunimos. Entonces voy a leer nuevamente. No conforméis a este siglo, sino conforméis a todo lo que pasa en este mundo, que para las personas es normal. Nosotros no podemos unirnos a la corriente esa que te lleva hacia allá. Nosotros tenemos que ir contrario. Es más difícil porque dice que por la puerta ancha se va a ir todo el mundo, pero por las puertas estrechas, ese es el camino que conduce a los reinos del Señor. Y esto lo vamos a entender cuando estamos en la palabra, cuando entendemos que tenemos el Espíritu Santo y podemos entender lo que nos dice Dios cada día. Eso va cambiando nuestra forma de pensar, eso va cambiando, renovando nuestro entendimiento. Lo que nosotros antes pensábamos que estaba bien, hoy podemos ver que nosotros estábamos equivocados y que el camino que tenemos es este de ahora. Pero ¿cómo puedes transformarte? Aquí, aprendiendo. En tu casa, ahí durmiendo, viendo la televisión y levantando a las 2 de la tarde, ¿qué vas a aprender? ¿Qué te vas a transformar? Te vas a transformar y te vas a poner tal vez más gordo, más perezoso, más ocioso. Y después de cuando siempre hablamos, ¿qué le pasó a David cuando estaba ese día de ocio? Cayó en un pecado. Entonces, por tanto, necesitamos esta transformación de la renovación de nuestro entendimiento. Y cuando tú haces eso, entonces es la única forma que nosotros podemos entender, podemos comprender cuál es esa voluntad de Dios que hablamos ahorita al principio, o hace un ratito, que era ir por ese camino, con ese frescor de la mañana en la costa. Eso es lo que Dios nos pide que hagamos.
Recuerden, esto en su casa leanse este versículo, porque cada vez que yo me leo este versículo te transmite una forma diferente. Muchas cosas las que yo dije aquí yo ni las había pensado para decir en la clase. Porque son versículos muy profundos. Entonces, si alguien quiere expresar algo, quiere leer alguna cosa, por ejemplo, aquí dice, la renovación de su entendimiento comienza en el momento que entienda quién es Jesucristo. Y desde este momento comienza una vida de transformación, ¿qué? Intelectual e espiritual. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Hay una pregunta, dice, ¿qué aspecto de tu vida necesita renovación? Esa no la voy a decir que la respondamos aquí. Esa respóndasela usted y piense, ¿qué aspecto de mi vida, hoy cuando tú llegas a tu casa, qué aspecto de mi vida yo necesito renovar? ¿Qué yo necesito cambiar? Vaya en oración. Yo por lo menos cuando todas las mañanas le digo, Santo Padre, bendito Dios, me pongo delante de ti, abro ¿qué? Mi mente y mi corazón y te digo, Señor, organízame mis pensamientos y quita todas aquellas cosas que me desvíen de tu camino, que me desvíen de tu voluntad. Esa es una de las cosas que yo siempre en oración todos los días lo hago. Porque como quiera que sea, el Señor es el que va a cambiar tu vida. Pero tú tienes que tener tu corazón y tu mente abierta ante Él. Amén. Entonces vamos a seguir con este versículo. Estos versículos que es en Romanos 12, 3, 5. Y vamos a tocar unos puntos de los deberes. Vamos a tocar un punto importante ahí. ¿Quién me ayuda con la lectura? Amén. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Dice aquí, digo pues, dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿De qué se está hablando aquí? ¿De qué se está hablando? Aquí se está hablando ¿de qué? De la humildad. Se está hablando aquí de humildad. Que dijimos al principio, el mundo pone cosas hoy en día para que el ser humano primeramente se crea capaz de por sí solo hacer y triunfar en todas las cosas que hace. Supuestamente le da algún tipo de sabiduría que el ser humano llega el momento que dice, yo no necesito de Dios. Yo eso lo sé. Yo eso lo puedo hacer solo. Yo no necesito buscar a Dios. Y nosotros lo hemos hecho en nuestra vida. Nos pasa algo, una enfermedad, me siento mal, qué sé yo. Yo primero que voy es al médico. Pero acá el médico del hospital. No, nosotros tenemos el médico. Y cualquier enfermedad, cualquier cosa mal que te sienta dentro de ti, ve primero a Dios. El mundo te ofrece eso, el mundo te ofrece riqueza, tanto intelectuales, hablamos el otro día de la sabiduría, te ofrece todas las cosas que alimentan ¿qué? El ego, la autoestima del ser humano, y el ser humano se cree mayor, y no que se cree mayor, sino que yo me voy a creer mejor con él. Yo me voy a creer mejor que el hermano, yo me voy a creer mejor que Luis. Y en la iglesia pasa. Yo estoy aquí, por tanto, si yo puedo dar una clase, yo soy mejor que la hermana que nunca da una clase. Yo soy mejor. Cuando el que nos dice la palabra, que dice, cada cual que esté, dice, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe de tener. Está hablando que nosotros tenemos que vivir una vida de humildad, no una vida de exaltación, no una vida de buscando el éxito dentro de la iglesia, ni los aplausos, ni que las personas te pongan a ti por encima de los demás. Desdichadamente pasa eso. Eso es humildad. Dice,
no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí, ¿con qué? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo tenía un versículo, algo que ejemplos que ponía la Biblia, y vamos a citar un ejemplo, y lo voy a leer rápido. Está en Mateo 20, del 20 a 23. ¿Recuerdan cuando dice? Voy a leer. Entonces se le acercó la madre de los hijos, de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, sí, a Jesucristo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Esta señora fue buscando para sus hijos una posición por encima de los demás. Después más adelante, cuando lean sus Biblias, le dice Jesús que si van a servir, lo primero que, si ellos quieren un estado, lo primero que tienes que ponerse al servicio de los demás. Es decir, ponerse por debajo de todo el mundo. Eso es la humildad. De eso se habla en ese versículo. ¿Alguien me quiere decir, aportar algo? Si lo leyó en el estudio. Hermano, donde dice que no tengáis más alto concepto que el que debe tener. Habla de la humildad, ¿verdad? Pero que el orgullo, la soberbia no gane nuestro corazón, que el egocéntrico o el ego no lleve a querer, a lo que usted mencionaba, ser mejor o más grande que los demás, que porque yo ya conozco más, tengo más tiempo, de que tengo más estudio, sino dice que seamos iguales a lo que Dios nos ha dado. Aquí no depende de lo secular, sino depende de lo espiritual, no depende de la carne, sino del espíritu, depende de lo que Dios nos ha dado. Y aquí mismo dice que todos somos miembros los unos con los otros. Cuán importante es el dedo chiquito, cuán importante es el dedo grande, ¿verdad? Entonces, todos somos importantes y todo lo que hagamos importante lo vamos a hacer o lo debemos de hacer para la gloria de Dios. Independientemente, nosotros damos una clase, el hermano agarra una escoba, el hermano toca un instrumento, el hermano está con los varones. Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios y no para la vanagloria nuestra, hermano. Ningún orgullo, ni la soberbia, ni el altivez, ni el capricho debe subírsenos por encima, sino todo lo contrario. Que la humildad reine en nosotros y siempre haya un confortamiento entre nosotros mismos. Amén. Es que desde los principios, ahí en el libro de nosotros se describe una parte lindísima. En Génesis 3, desde los principios, el enemigo, ¿qué es lo que está haciendo? Quiere que el ser humano y se piense, que se crea como Dios. Y fue lo que pasó, la caída de Satanás fue esa. Ahí en Génesis vamos cuando le dicen de probar del árbol de la vida. Dice, si pruebas del árbol, le decía la serpiente a Eva, no, eso es mentira, no te vas a morir. Si tú pruebas el árbol de la vida, tú vas a tener prácticamente el mismo conocimiento de Dios y vas a ser como Dios. Así que el enemigo no ha cambiado la forma de atacarnos. Y es lo que ofrece el mundo y fue lo que dijimos al principio. El enemigo quiere que tu ego sea tan grande que tú te sientas superior a todo. Te sea, como dice el hermano, tan egocentrista, que te pienses mejor que los demás. Porque puedes hacer algo. Y vamos a ver en el siguiente versículo que no es así. Que todos somos iguales. Y ya hemos hablado desde que empezamos la clase sobre el versículo que viene ahora, que es el 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y el cuerpo, ¿cuál es? Como dijimos al principio, es la iglesia. ¿Quién está a la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Y el cuerpo está formado por miembros. Es decir, que la iglesia está formada por miembros. ¿Y quiénes somos los miembros? Nosotros. Y como dijimos al principio, cada miembro tiene una función diferente.
una función determinada. Cada miembro es así como Dios lo creó. ¿Y cuál es la función? Dijimos que a partir de los dones que Dios reparte cada uno y usando también los talentos con que Dios nos creó, esa es la función que nosotros debemos ejercer en la iglesia. Ya una vez aprendimos que los talentos, muchas veces si tienes el talento para la música, Dios te da el don de la alabanza. Puede coincidir, a veces no coincide. Generalmente yo creo que coincide. Si tú tienes un talento para tocar un instrumento y tienes el don, es lo más sensato que tú debes hacer para estar haciendo lo que Dios quiere, es que estés ahí en el grupo musical alabando a Dios. Esa es tu función. Tú tienes el don de carpintero. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo X de servicio, de restaurar, y tú vienes a la iglesia y tú arreglas los banquitos, esas cosas, y tú tu talento y el don de servicio lo estás brindando. Esa es la función que tienes tú. Pero por ejemplo, con el hermano, si tú te das un golpe en un dedo, en el dedo chiquito del pie, el que todos golpeamos así cuando pasamos por un lado y nos duele, cuando nos duele hasta aquí, hasta el último pelo, por igual. Por tanto, no por una función que tenga un miembro diferente, ese miembro va a ser diferente o mejor que el otro. Todos somos iguales y todos funcionan en conjunto. Si te duele el pie y te enyesas el pie, ¿tú puedes caminar derecho? No. Ya tu cuerpo empieza a cojear, empieza a caminar de una forma equivocada. ¿Entiendes? Así es como funcionan las cosas. Todos los miembros, todos nosotros somos igualitos y ninguno se va por encima. Eso es lo que transmite ahí. ¿Alguien quiere añadir algo más? Y hemos hablado de ese punto porque estamos hablando de ese versículo de que empezamos. ¿Nadie? No, un poquito para, vamos, si toco acerca de los dones, ¿verdad? Y algunos miembros de nuestro cuerpo son más chiquitos, más grandes, pero si también hablamos de que se lastima el dedo chiquito, la mano lo cuida, ¿verdad? No nada más, lo protege, nos duele todo el cuerpo, pero se apoyan, ¿verdad? No solamente es algo de que se ayudan en ambos, y es así como la iglesia debería o debe de trabajar en equipo, en unión, en comunión. Es lo que la iglesia primitiva les dio el crecimiento en Hechos capítulo 2, 3. Y eso es en nosotros igual, porque Dios nos dio dones, hermanos. Sí. El carpintero no puede tener una pala porque ¿para qué la usa? ¿Verdad? El carpintero, martillo y cositas así. El albañil no va a tener cosas que no use, va a tener cosas que use. Vamos a abrir un hoyo, no vamos a ir con una cuchara, ¿verdad? Vamos a buscar una pala, un pico lo adecuado, porque esa forma va a hacer el trabajo. En la iglesia está llena de miembros, las cuales Dios estableció con diferentes caracteres, diferentes personalidades, y dependiendo a ellos Dios nos dio dones con el fin de hacerlos útiles para el engrandecimiento de la obra, hermano. Y es ahí donde entramos nosotros, de que si alguno de ellos se goza, todos nos gozamos, pero si alguno de ellos se duele, todos nos duele, hermano. Exactamente, eso yo iba a tocar ahí. Si no va tiempo. En los versículos que vienen a continuación se habla de algunos de los deberes de nosotros. Y uno de los deberes dice aquí, al final dice, el creyente, dice, comparte lo que tiene y practica la hospitalidad. Estos dos deberes resaltan como una expresión de amor entre los creyentes. Es lo que se refiere el hermano. Si un miembro de nuestro cuerpo anda mal, todo el cuerpo anda mal. Por tanto, todos los demás del cuerpo tratan de una forma ayudar a ese miembro. Tú puedes cojear porque la otra pierna tiene que esforzarse más. El cuerpo se balancea de una forma diferente. La mano puede usar un bastón para que te ayude a caminar, ¿verdad? En la iglesia pasa así. Si alguno, y lo dijimos en la clase pasada, de lo anterior, si alguno de nosotros está afectado por alguna situación y los demás de nosotros no estamos pendientes de ti, es que la iglesia está andando y caminando mal, y va a ir mal. Por eso se dice tantas veces los unos a los otros, y vamos a tocarlo aquí en los deberes en el próximo versículo que yo lo voy a leer. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
Dice la primera parte, el amor sea ¿qué? Sin fingimiento. Búsqueme rapidito ahí en Juan 15. Y ese versículo lo conocemos todos. Cuando Jesús dice lo que ustedes me van a decir ahí. Juan 15, 2 y 13. Cuando él habla de dar la vida por un amigo, que ese es el verdadero amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahí, hasta ahí. Es decir, el amor sea sin fingimiento. Estamos hablando del amor que en las predicaciones de los miércoles hablamos sobre eso, sobre el amor agape. El verdadero amor, ese de que tú das la vida por un amigo, como lo dice Jesús, que sea sin fingimiento y no buscando una ganancia secundaria. Yo fijo ser amigo, ser amigo y amo a la familia de Oney, pero tal vez Oney tiene algo que me va a dar y me va a beneficiar. Ese no es el verdadero amor agape. Ese es un amor fingido. Dios nos dice que tenemos que tener ese amor sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. En Efesios 2:10 se dice que después que recibimos a Cristo, que estamos en los caminos del Señor, nosotros estamos ¿qué? ¿Hechos para qué? Para buenas obras. Nosotros, hijos de Dios, estamos hechos para buenas obras. Por tanto, en nuestra vida, lo mal, lo que hacía en el mundo, ya no estamos ahí. Y si me hiciste algo mal, no te voy a pagar mal por mal. Eso ya no sale de nuestro pensamiento. Escuchen eso. Es decir, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, lo que hablamos en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En 1 Juan, apúntenlo para que lean ese versículo. En 1 Juan, el versículo 2, 15 y 16. Cuando habla de la amistad con el mundo y de las cosas que ofrece el mundo. Nuestra amistad no está con el mundo. Es imposible que un creyente, un cristiano, diga mi mejor amigo y sea un amigo del mundo. Porque si ese tú dices que es tu mejor amigo, por lo menos ya te llevaste la palabra de Dios y la palabra de Dios no regresa vacía. Por eso dice, prefiriendo los unos a los otros, entre nosotros, es la comunión que Dios quiere. No quiere que nos mezclemos con los negocios y las cosas del mundo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ya lo vimos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? La que tenemos los hijos de Dios. ¿Cuál es? La que hablamos al principio. La vida eterna, y que un día vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Dice, sufridos en la tribulación. ¿A qué se refiere sufridos en la tribulación? Y hablamos ahorita de eso. Vamos a tener problemas o no problemas en el mundo. Dice, Jesús nos dijo que tendrán tribulación, pero tendremos de todo, pero Él ya venció al mundo. Por tanto, unas cosas que nos pide es que tener paciencia. Cuando tenemos un problema no podemos desesperar. Pongamos al Señor, vamos en oración, invitemos a los hermanos a orar y esperemos con paciencia. No te desesperes porque la desesperación te lleva a hacer algo equivocado. Sufridos en la tribulación constante, ¿qué? En la oración. Un deber de nosotros es, como cantamos al principio, que decimos, estar siempre gozosos, orar sin cesar. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y fue el punto que yo empecé, que les comenté ahorita. La hospitalidad que debe existir entre creyentes con creyentes, pero también con los del mundo, con las personas del mundo. Ellos necesitan de nosotros, no nosotros de ellos. Nosotros tenemos un Dios, ellos necesitan de Dios, ya nosotros tenemos. Entonces, si aplicamos todos estos deberes, todas las cosas que hablamos sobre los miembros, si aplicamos el no poner nuestro ego por encima, si aplicamos estar buscando la voluntad de Dios agradable y perfecta, nuestro pensamiento, como dice la clase, dice, va a estar apartada para nuestro Dios. Dice, apartado en nuestra forma de pensar. Ya nuestro entendimiento, nuestro pensamiento no está al servicio de la carne del mundo. Nuestro pensamiento ahora está al servicio de Dios. Amén. Amén. Si alguien quiere decir algo más, entonces pongámonos de pie. ¿Alguien quiere orar para despedir la clase?
Recuerde que queremos para que todos estemos orando. ¿Alguien se anima? ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguien más? Hermano Luis. Bendito Padre que está en los cielos, le damos gracias, mi Dios, en esta hermosa mañana, Señor, por esa palabra que mi hermano trajo, Señor, para nuestras vidas, Señor. Que todo eso, Señor, haya quedado, Señor, grabado en nuestra mente y guardado lo mucho mejor en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque siempre bendice a mi hermano, Señor, de su palabra, Señor, y nos trae este alimento para nosotros, para cada día ir aprendiendo, Señor, de su palabra, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, hermanas, que hayan aprendido cada palabra, Señor, que se puso en la vida de nosotros, Señor. Que nos convenga al culto, Señor, que aprendamos más cada día, Señor, y que más adelante nosotros lo pongamos en práctica, Señor. Gracias, Señor, por otro día que nos has regalado. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Padre. Amén. Fíjate. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ahí se cayó algo. Dinero. La 5. ¿Esposo trabajando? Bien. ¿Sí le digo un mensaje, verdad? ¿Cuál? ¿Le mandé un mensaje? ¿Hoy? Sí. No. Yo saco y me levanto y